es el pulmón en libro, que son una serie de láminas. Una serie de láminas que están conectadas por un conducto hacia el exterior. No se ve tan claro aquí, en otra imagen se ve mejor. Hay un conducto aquí que ingresa el aire y va a de nuevo a hacer difusión desde estas láminas hacia la sangre que está dentro del vaso sanguíneo, ¿ya? Y luego se va a conectar hacia dorsal, donde está el corazón de la araña. Y entonces, el pulmón del libro es casi exclusivo de ese grupo. Arañas, sí o sí. Y alguno que otro artrópodo arácnido, ¿ya? Entonces son placas, son láminas. El tercer sistema respiratorio, que esto ya es más parecido a lo que ya hemos visto, son las branquias. Las branquias son parecidas a las anteriores, filamentosas, tienen como vellosidades, donde ocurre el intercambio gaseoso desde el agua hacia vasos sanguíneos que están dentro. ¿Vieron que abrieron? ¿Abrieron almeja? Una almeja. Abrieron almeja, ya. ¿Vieron las branquias de la almeja? Los tenidios, que eran básicamente como peinetas o vellosidades laterales. Esto muy parecido, fíjense, muchas vellosidades, también como colgajos. Ahora, esto está dentro del exoesqueleto, esa sería como la diferencia. Dentro del tórax van a haber un espacio, una cavidad para las branquias, y fíjense que en la parte cercana a las patas van a haber las aberturas para la respiración, porque tienen que llenarse y vaciarse de agua, ¿ya? Y eso sería en el caso de los crustáceos. Otros insectos más pequeños o artrópodos más pequeños pueden hacer difusión directa desde el ambiente, tienen un exoesqueleto más delgado, por lo tanto pueden respirar directo desde el aire. Por lo tanto las células absorben como el oxígeno por difusión, o tienen algún tipo de variante como pulmones externos o estas membranas. Fíjense que todas estas vellosidades le permitirían capturar oxígeno para oxigenar el cuerpo. Algunos langostas también se oxigenan o respiran a través de algunos apéndices, como las patillas, algunas patas, que lo vamos a ver más adelante. Sistemas excretores. Los sistemas excretores son todos iguales, lo hablamos en la clase anterior, alcanzamos a hablar de eso, ¿no? Yo les dibujé una copita donde se recibía, un conducto donde iba concentrando la orina y un poro excretor externo. En el caso de las lombrices, en cada uno de los segmentos había no me acuerdo cómo se llama, nefridio. La gran diferencia de los protonefridios o de los metanefridios, lo que van a ir viendo, es cómo se van organizando. En la lombriz era un par de nefridios por segmento, pero ya vamos a ver que los animales empiezan a organizar sus protonefridios o riñones o nefridios como agrupándolos, ¿ya? Y de hecho nosotros tenemos 2 riñones, pero dentro de esos riñones hay una gran cantidad de nefronas, ¿ya? Entonces, cómo la organización, cómo se van ordenando, es el nombre que van teniendo. Además aparecen los túbulos de Malpighi o Malpigio, que es básicamente lo mismo, un conducto que va a concentrar orina y la va a eliminar a través de un poro. Y aparecen glándulas que, dependiendo del grupo de donde viva, van a ser coxales, asociadas a las patas, antenales, asociadas a las antenas, o maxilares, asociadas como a la zona más bucal. También se van a estar eliminando desechos de la osmorregulación. Y fíjense que acá, una de estas glándulas, esta sería como una maxilar, ¿no es cierto? Tiene un saco y un laberinto, que básicamente es la que recibe los desechos. Hay un conducto que lo va a permitir concentrar esos desechos y recuperar agua para almacenar la orina en una vejiga. Que eso sería algo novedoso, la aparición de vejigas para almacenar orina. En el caso de las lombrices era eliminación directa, ¿no es cierto? Y terminan en un poro, que es un poro excretor. ¿Por qué es importante la osmorregulación?
¿Entienden? Cuando les digo osmorregulación. ¿Qué es osmorregulación? Una capacidad de autorregulación del cuerpo. ¿Autorregular qué? La temperatura del cuerpo. ¿La temperatura? No es la temperatura. El agua. El agua. ¿Sí? De ahí viene la palabra osmosis. ¿Te acuerdas de la osmosis? ¿Qué era la osmosis? ¿Se acuerdan qué era la osmosis? Ya, la osmosis es cuando pasa agua de una membrana a otra para igualar concentraciones. ¿Ya? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué pasará si un animal vive en el mar? ¿Cuál es el problema de vivir en el mar? ¿O no hay problema de vivir en el mar? Que se llene de agua. ¿Que se llene de agua o que se deshidrate? ¿Cómo se va a deshidratar? ¿Cómo se va a deshidratar? Muy buena pregunta. Pero ¿qué pasa si yo tengo una concentración de sal en mi cuerpo que es mucho menor que la concentración de sal que hay en el agua? ¿Qué va a ocurrir ahí? Se deshidrata, porque va a salir agua desde la célula hacia el ambiente. En este caso, las glándulas coxales van a ser muy importantes para los animales marinos, porque van a estar todo el rato concentrando y eliminando sales, que son muy grandes en el agua marina, y recuperando agua, que es muy importante para los procesos internos. ¿Ya? Entonces van a ser muy importantes estos órganos osmorregulatorios. ¿Ya? Entonces, sí, de hecho uno se puede deshidratar. Por eso no es recomendable el día que les toque naufragar a mar abierto y no tomen agua de mar, porque se van a deshidratar. Uno no toma agua salada porque pierde agua en el proceso. Ya. El sistema nervioso ya empieza a aparecer un ganglio cerebral no mucho más desarrollado de lo que ya vimos. ¿Se acuerdan el ganglio cerebral de las lombrices? Que está más desarrollado y en la región anterior del cuerpo, pero aquí lo mismo. Pero además aparece el cordón nervioso ventral asociado a ganglios. O sea, que va a salir como cordón ganglionar. Y aquí, según vamos a seguir como en las precisiones. ¿Han escuchado la palabra ganglio? ¿Sí? ¿Qué es un ganglio? Cuando a veces se enferman en invierno, les duele la garganta y les dicen, se les inflamaron los ganglios. ¿Han escuchado eso o no? O ya no dicen ahí. Las amígdalas. Eso. Ya, las amígdalas, en el fondo, como se inflamaron los ganglios. Los que se inflaman en la zona del cuello, también hay ganglios en la axila, ¿no es cierto? También se inflaman. No son ganglios verdaderos, son linfonodos. Eso lo van a ver en anatomía, pero son parte de otro sistema, son parte del sistema linfático. En este caso, los ganglios son ganglios nerviosos, que estos sí son ganglios verdaderos, que lo que son concentraciones de neuronas. ¿Ya? Entonces, un lugar donde se concentra la neurona y es por donde pasan estímulos nerviosos. Son parte del sistema nervioso. Así que para que vayan sabiendo desde ya. Y fíjense que hay ganglios para cada segmento, porque como hay tantas patas y las patas tienen tanta movilidad, necesitan estos órganos nerviosos para moverlas. Otros órganos nerviosos que aparecen, sensoriales, aparecen sensilas, que son estos pelitos táctiles. Si uno ve una mosca en un microscopio, va a tener sensilas acá, todo en la parte de la cabeza. Hay algunas sensilas que son táctiles, que son mecanorreceptoras al movimiento, y otras que son quimiorreceptoras, que reciben señales químicas del aire o del agua, dependiendo de la especie. Y también aparecen fotorreceptores, que son ocelos, ojos simples, podrían ser capaces de distinguir luz y sombra, pero también hay ojos simples en las arañas. Fíjense ustedes, las arañas tienen 8 ojos y los ojos son simples. ¿Han visto esta araña? ¿La conocen? Las arañas saltarinas tienen ojos muy grandes.
este ojo y este ojo son ojos simples, ¿ya? Que se diferencian del ojo que vemos en una abeja o el que vemos en una libélula, ¿ya? Que serían ojos compuestos por cientos o miles de ojos. ¿En qué se diferencian? El ojo simple es un ojo asociado a un cordón nervioso. En el cambio, los ojos compuestos son múltiples que están asociados a un cordón nervioso unificado. ¿Ya? Como que las terminales nerviosas se van unificando a un gran nervio ocular u óptico. Y hay insectos que tienen ambos. O sea, pueden tener ojos simples y ojos compuestos. Así ve un insecto. Lo que nosotros vemos como colores vivos, puede ser un rosado o un verde, ellos son capaces de detectar en variación infrarroja. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que está concentrado justamente donde el insecto tiene que ir a alimentarse. ¿Ya? Y esto podría ser una adaptación de las plantas para atraer polinizadores, dado que es la zona importante para la polinización. Sistema reproductor, tienen sexos separados, hay cópula entre macho y hembra, y aquí aparecen, la mayoría tiene fecundación interna y la mayoría tiene desarrollo indirecto, es decir, aparecen estadios larvales, pero también hay algunos con desarrollo directo. Cuando hay estadios larvales hay dos posibles mecanismos. Por un lado, van a haber un grupo de animales que hace una metamorfosis que es un poquito distinta. Del huevo sale una larva, pero la larva es como un animal, como una réplica del adulto más pequeñita. Se parece mucho al adulto. La única diferencia es que tiene menos patas. ¿Ya? Después esa larva se transforma en ninfa, que la ninfa es básicamente como un juvenil, entre comillas. Y va a completar su ciclo siendo adulto, pero desde la larva hasta el adulto va a tener más o menos la misma forma de vida. Se va a alimentar de lo mismo y va a vivir en los mismos sitios. Eso es distinto a la otro tipo de metamorfosis, donde del huevo sale una larva que tiene una forma nada que ver con el adulto, se va a desarrollar, va a formar una pupa y ahí va a ocurrir una metamorfosis drástica para llegar al estadio adulto. En ese caso, en el ejemplo de ahí, un mosquito, la larva del mosquito está en el agua y el mosquito adulto en la tierra o afuera. La larva del mosquito se alimenta de desechos o detritos del agua, el mosquito se alimenta de sangre. Entonces las formas de vida son completamente distintas. Pasa lo mismo con las mariposas. O sea, una oruga come hojas y la mariposa vuela y hace otra cosa, nada que ver, ¿ya? Son formas de vida distintas. Se supone que esta estrategia sería como una manera de disminuir la competencia. Si yo no compito con mis propias crías, la competencia disminuye. Bien, a ver. Ya, aquí vamos a entrar por los grupos. ¿Cuánto llevamos? 1 hora. ¿Está pasado? ¿No? ¿Seguimos? ¿Sí? Ya. Bien, los artrópodos se dividen en 4 grandes grupos. Ojo aquí, aquí van a aparecer subfilum. Vamos a tener filum, subfilum, clase y vamos a llegar hasta órdenes para que lo vean ahí y vean el detalle en la clase. A diferencia de los grupos anteriores que ya hemos llegado como hasta clase nomás, ¿no es cierto? Ya. La primera gran división de los artrópodos son la separación entre los organismos que tienen quelíceros de los que tienen mandíbula. ¿Ya? Entonces aparece un grupo que se llama quelicerados. ¿Qué son los quelíceros? Los colmillos de la araña. Esos órganos que inyectan veneno. Y los mandibulados son todo el resto que tienen mandíbulas que son para trozar. Entonces ahí hay una primera gran diferencia. Picar e inyectar ese veneno versus trozar o picar el alimento. Ya, como la primera gran división. Entonces, el primer subfilum son los quelicerados. Animales que tienen quelíceros. Y dentro de estos quelicerados está la clase arácnida.
Subfilochelicerata, clase arácnida. Y dentro de las arañas, perdón, dentro de los arácnidos hay mucha variedad. Tenemos garrapatas, ácaros, tenemos arañas verdaderas, también tenemos escorpiones y una serie de otros artrópodos parecidos. ¿Ya? Entonces todos son arácnidos. Son diversos morfológicamente, como lo ven en la figura. Habitan esencialmente lugares más bien secos y cálidos. Los escorpiones son muy diversos en zonas cálidas. Son depredadores activos, por lo tanto tienen especializaciones para la depredación. Y son los primeros en colonizar el medio terrestre. Los tagmas, ya los revisamos de cierta manera. Vimos que tenía un prosoma y un opistosoma. Aquí casi no se ven segmentos, ¿ya? Se ven dos grandes masas corporales, tagmas, pero no se ven segmentos interiores. Y en el caso de las garrapatas aparece el idiosoma. La cantidad de apéndices es bastante conservada en todo el grupo. Tienen un par de quelíceros para la alimentación y la defensa. Tienen un par de pedipalpos, que serían estas patas más cortitas que tienen adelante, que participan en la alimentación y en la reproducción de algunas especies. Y tiene 4 pares de patas locomotoras. Entonces aquí no se vayan a equivocar cuando contesten completo. O sea, si ponen 4, ¿4 qué? 4 pares. Si ponen 4 está malo. No tienen 4 patas, tienen 8 patas, pero tienen 4 pares. Y esas son locomotoras para movilizarse. Todas las patas. Me faltó. Hablamos primero de esto. Pulmón del libro, en el caso de las arañas. ¿Sí? Y algunos escorpiones también tienen solo pulmón del libro, pero hay algunos que tienen mixto. Es decir, pueden tener tráqueas o una combinación. ¿Ya? Pero la araña, todas las arañas tienen pulmón del libro. Que ya lo explicamos, acá se ve mucho mejor la imagen. Tienen una abertura externa, las láminas que dije yo y la conexión hacia la parte dorsal y el hemocele. Eso es todo. Bueno, la mayoría son carnívoros, ya lo mencionamos, y tienen túbulos de Malpighi. Tienen 8 ojos simples, también lo habíamos dicho. Tienen fecundación interna, que puede ser a través de un espermatóforo, y en este caso el macho podría depositarlo con el pedipalpo en el interior de la hembra. ¿Ya? Entonces, fíjense que puede ser, estos son por cópulas, y es muy riesgoso para el macho la cópula, dado que el macho es más pequeño que la hembra, en casi todas las especies. Además, puede ser muy peligroso porque son depredadores activos. En algunos obriliónidos y ácaros aparece un órgano copulador, pero en el resto utilizan los pedipalpos. ¿Ya? Y tienen desarrollo directo, es decir, del huevo salen arañitas pequeñitas completamente desarrolladas, o escorpiones pequeños completamente desarrollados, salvo en el caso de los ácaros, que aparece esa larva hexápoda, la que vimos en la figura anterior. Se veían que tenían 6 patas, y el adulto tiene 8. Los apéndices, ya hablamos de los apéndices, tienen los quelíceros, los pedipalpos. La unión entre el abdomen y el cefalotórax se llama pedicelo, y tienen en el abdomen un par de apéndices que se llaman hileras, que son las que participan en la eliminación de la tela de araña. ¿Ya? Participan en la secreción de la tela de araña. Y eso es todo. Bueno, en el caso de los arácnidos son cerca de 40.000 especies. Estamos hablando, perdón, no les dije. Aquí ya empezamos a hablar del orden Aranae, es decir, las arañas verdaderas. Hasta acá hablamos de
arácnidos en general. Y ahora las arañas verdaderas. Entonces las arañas verdaderas son del orden Aranae. Y tienen la forma típica de araña. Fíjense que los quelíceros son muy desarrollados en la parte de la boca y están conectados a una glándula del veneno. Todas las arañas verdaderas tienen veneno, pero el veneno puede ser más o menos desarrollado, o sea, puede ser más o menos perjudicial para nosotros. Chao, ¿estás bien? Ya, entonces pican con esto. Ahora, básicamente eso es parte de su sistema digestivo. Ellos inyectan veneno, el veneno empieza a actuar y después la araña se alimenta de los jugos que quedaron de la presa. ¿Ya? No muerde, no va a masticar la presa, sino que le inyecta el veneno para que se degrade el tejido y poder alimentarse. Fíjense que las patas están todas asociadas al prosoma y no se ven segmentos en la parte ventral. Sin embargo, uno podría asumir que cada par de patas va a estar asociada a un segmento del desarrollo. ¿Qué otra cosa? Los ojos están concentrados en la parte anterior del prosoma, se ven que son 8. No sé si me falta algo más. Las aberturas de los pulmones están en la parte abdominal, la parte ventral del abdomen. El pedipalpo en los machos se puede modificar para órgano copulador. Eso es lo que yo les decía. Fíjense que tienen un pedipalpo más alargado y como con una porción más grande o más desarrollada. Y las arañas hacen telas de araña. Lo interesante de las telas de araña es que tienen muchas formas distintas y tienen funciones distintas. Hay algunas telas de arañas que protegen huevos, otras que son hogar o son una casa. Pueden tener estas clásicas que son para captura de animales voladores, unas que no tienen mucha estructura. Hay arañas, las arañas en general son solitarias, pero hay arañas sociales, por lo tanto podrían compartir telas de araña. De hecho hay una especie como que hace una boleadora, no sé si lo has visto, tira un hilo de tela de araña largo con una sustancia pegajosa al final y lo hace girar para capturar animales voladores. En Chile tenemos algunas especies que son potencialmente peligrosas. La araña rincón es la más conocida. Loxosceles eleta es el nombre científico. Y también le llaman araña violinista araña violinista o araña con violín, porque aquí en la parte del cefalotórax se forma como una suerte de zona más oscurecida, violín. Lo van a ver en el práctico, yo creo. El veneno de la araña rincón es necrótico, o sea, cuando pican genera una lesión a nivel local y se empieza a morir el tejido. Es una lesión dolorosa que se enrojece rápidamente y se va poniendo negra, oscura mediante pasa el tiempo. Puede ser tan grave como esto, como esta consecuencia, o tener un efecto menor. Es más grave si el animal es pequeño, podría afectar más a los cachorros, a los niños también afecta más, y si pica en alguna zona importante, no sé, el rostro, cerca de los ojos, podría generar pérdida del ojo o problemas respiratorios. De esta misma familia son las arañas sicarios, la familia se llama Sicariidae, que son estas arañas de acá, que yo diría que es el doble del tamaño o el triple del tamaño de una araña rincón, por lo tanto uno podría presumir que tiene más veneno. Sin embargo, es más común verla en ambientes desérticos, entonces no es tan común en lugares habitados. De hecho, no aparece en las casas. A diferencia de la araña rincón, que sí. La araña rincón, de hecho, se estima que está en el 90% de las casas. O sea, por mucho aseo que hagan, siempre va a haber arañas de rincón dando vueltas. Y hay varias especies de arañas de rincón. Loxosceles eleta es la más distribuida, la más grande, o sea, la distribución más grande. Pero también hay algunas de distribuciones pequeñas que son nativas, por ejemplo en la zona de Coquimbo o al interior de la cuarta región. Ya, van a ser las 4. ¿Paramos ahora? ¿Sí? Ahora sí.